Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Halil Ibrahim Ceyhan vuelve a ser noticia, nuevos testigos y sorprendentes imágenes desde el extranjero lo colocan en el centro de la polémica. La Fiscalía ha decidido reabrir el expediente de Halil Ibrahim Ceyhan tras la aparición de pruebas impactantes provenientes del extranjero. Según informes recientes, varios testigos que residen fuera del país han afirmado haber visto a Halil Ibrahim viviendo en una remota cabaña en las montañas, lejos de la mirada pública y completamente aislado. Las imágenes, que ya circulan por diferentes plataformas, muestran a un hombre con características muy similares a las de Halil Ibrahim, lo que ha avivado las especulaciones sobre su paradero. Una de las testigos clave, María López, quien vive en la región donde supuestamente se encuentra la cabaña, declaró: "Estoy segura de que lo vi. Estaba solo, parecía muy reservado y evitaba cualquier tipo de contacto con la gente". Esta afirmación ha generado un gran revuelo en los medios, ya que hasta ahora se creía que Halil Ibrahim había desaparecido sin dejar rastro. La Fiscalía ha iniciado una investigación detallada para verificar la autenticidad de las imágenes y la veracidad de los testimonios. En un breve comunicado, el portavoz de la Fiscalía expresó: "Estamos tomando este asunto con la máxima seriedad. Cualquier pista que nos acerque a esclarecer la verdad será examinada cuidadosamente". Por su parte, los abogados de Halil Ibrahim han mantenido silencio hasta ahora, lo que ha incrementado aún más las sospechas. Sin embargo, uno de sus amigos cercanos, Mehmet Kaya, rompió el silencio y comentó: "Halil siempre ha sido una persona reservada. Si realmente está en esa cabaña, debe tener sus razones. Pero lo más importante es que esté bien". La comunidad local donde supuestamente se encuentra la cabaña ha mostrado una mezcla de sorpresa y preocupación. Ana García, otra residente de la zona, mencionó: "Es raro pensar que alguien tan famoso esté viviendo tan cerca y tan escondido. Aquí todos hablamos de eso y nadie puede creerlo". La noticia no tardó en viralizarse. Medios internacionales comenzaron a cubrir la historia, y hashtags como #Halil Ibrahim Ceyhan y #Cabaña Misteriosa se posicionaron rápidamente entre las tendencias globales en redes sociales. Esta inesperada reaparición del actor ha capturado la atención tanto de sus fanáticos como de expertos en el ámbito legal y mediático. Mientras tanto, equipos de reporteros se han desplazado hacia la zona montañosa mencionada por los testigos. A pesar de las difíciles condiciones climáticas y del terreno accidentado, algunos periodistas lograron acercarse a la supuesta cabaña, aunque fueron recibidos por carteles que advertían sobre la propiedad privada y la prohibición de acceso. La presencia de cámaras de vigilancia rudimentarias también ha sido reportada, lo que refuerza la teoría de que alguien desea mantener el anonimato en ese lugar. Además, algunos drones captaron imágenes de una figura masculina saliendo brevemente de la vivienda para recoger leña. Aunque la calidad del video no permite una identificación definitiva, las similitudes físicas con Halil Ibrahim son innegables: la complexión, la forma de caminar y hasta ciertos gestos característicos han sido destacados por expertos en lenguaje corporal. En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado que colaborará con la Fiscalía en caso de que se confirme que el individuo en cuestión se encuentra en otro país. "Estamos abiertos a cooperar en todo lo que facilite el esclarecimiento del caso y la protección de los derechos del ciudadano Halil Ibrahim Ceyhan", afirmó un vocero oficial. Los seguidores del actor han iniciado una campaña bajo el lema "Déjenlo en paz", argumentando que si Halil ha decidido aislarse, debe respetarse su elección. Quizás solo necesitaba escapar del ruido, de la fama, de la presión constante de estar bajo el escrutinio público, escribió una fanática en Twitter, obteniendo miles de retweets en pocas horas. Sin embargo, no todos comparten esa postura. Algunos analistas sostienen que, dado que hay una investigación en curso, no se puede simplemente ignorar la posibilidad de que Halil esté involucrado en algún tipo de irregularidad.
No podemos olvidar que su desaparición estuvo rodeada de circunstancias extrañas y que ahora, con nuevos elementos, se hace imprescindible esclarecer si hubo delitos o simplemente una elección personal de desaparecer, comentó la periodista investigativa Isabel Torres. El misterio también ha reavivado el interés por el pasado del actor. Documentales no autorizados, podcasts y publicaciones digitales han empezado a revisar su trayectoria desde los inicios hasta su desaparición, señalando momentos clave, posibles conflictos con personas influyentes, e incluso teorías de conspiración. Algunos de estos contenidos han sido criticados por falta de rigor, pero su popularidad no deja de crecer. Mientras tanto, familiares cercanos han sido discretos, evitando los medios. Se rumorea que su hermana habría viajado discretamente al país donde se encuentra la supuesta cabaña, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Un periodista logró obtener declaraciones breves de un primo del actor: "Lo único que quiero es que esté sano y salvo. Si necesita estar solo, que lo esté. Pero si está en peligro, queremos ayudarlo". Las redes sociales siguen siendo el campo principal donde se libra el debate. Entre los que piden respeto por su privacidad, los que exigen respuestas legales y quienes simplemente están confundidos por la situación, el caso se ha convertido en un fenómeno mediático sin precedentes en la región. En una reciente emisión televisiva, se presentó una entrevista exclusiva con un supuesto ex colega de Alil, quien afirmó haber recibido una carta manuscrita del actor hace unos meses. No hablaba de nada concreto, pero transmitía una sensación de despedida. Hablaba del silencio, de la paz que encontraba en la soledad, de su deseo de no pertenecer más a este mundo acelerado. Fue casi poético, declaró el entrevistado, cuya identidad se mantuvo en reserva. Esta carta, si es auténtica, podría ser una pieza clave para entender el estado emocional y mental del actor antes de desaparecer. Expertos en grafología están siendo convocados para analizarla, así como psicólogos que intentan interpretar las motivaciones que podrían haber llevado a Alil a cortar lazos con todo y con todos. El fiscal encargado del caso ha declarado que se prevén avances importantes en los próximos días. Nos encontramos cruzando información entre agencias internacionales, evaluando nuevos testimonios y verificando las grabaciones obtenidas. No descartamos ninguna hipótesis. A medida que los días avanzan, la figura de Alil Ibrahim Ceylan se transforma cada vez más en un símbolo de contradicciones, fama y anonimato, cercanía y misterio, presencia y ausencia. Para algunos, se trata de un caso claro de evasión por razones personales, para otros, de un drama con implicaciones mucho más profundas. ¿Dónde termina la verdad y dónde comienza la ficción? La línea es cada vez más difusa. Y mientras el mundo observa, la historia de Alil Ibrahim continúa escribiéndose, una pista a la vez. Seguiremos muy de cerca este caso y les mantendremos informados de cualquier novedad. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios sobre qué piensan ustedes de toda esta sorprendente situación. Hasta el próximo video.